culto vamos a estar orando por cada una de las necesidades, pero bueno es también que en los dos extremos, entre los ancianos y entre los niños, podamos, de acuerdo a nuestras fuerzas y de acuerdo a nuestras circunstancias, abrir nuestra boca para confesar y bendecir el nombre del Señor. Mensaje a la iglesia en Filadelfia, no está hablando de Nueva York precisamente. Sexta carta, capítulo 3, versículos 7 al 13. Dice la palabra, si lo tenés ahí, Apocalipsis 3, 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Así dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces. Delante de ti he puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aunque son pocas tus fuerzas, has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Yo haré que esos que en la sinagoga de Satanás dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, vayan y se arrodillen ante ti y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has obedecido mi mandamiento de ser perseverante, yo también te protegeré a la hora de la prueba, la cual vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a cuantos habitan en la tierra. Ya vengo pronto. Lo que tienes no lo sueltes, y nadie te quitará tu corona. Al que salga vencedor lo convertiré en columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el de su ciudad, es decir, de la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y también mi nuevo nombre. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es un mensaje diferente a las otras dos cartas que vimos. Como te darás cuenta, no hay reproche. Básicamente hay un mensaje de aliento, de fortaleza y de seguridad. Déjame decirte que Filadelfia estaba a unos 50 kilómetros al suroeste de Sardis y a unos 95 kilómetros de Esmirna. Fue fundado en el año 140 a.C. por alguien llamado Átalo II, y su nombre Filadelfia sale o es reconocido porque Átalo la hizo para su hermano Eumenes y le puso ese nombre para que se la conociera como la ciudad del amor eterno, del amor fraternal. El área que rodeaba Filadelfia también era volcánica y se la conocía como la tierra quemada, y varias veces ese volcán había entrado en erupción y las cenizas que se había desperdigado varias veces fue reconstruida, había hecho que esa ciudad tenga un valle fértil. Aunque parezca contradictorio, la ceniza volcánica termina con los años fertilizando la tierra, y en los terrenos alrededores había paisajes salpicados de viñedos, y era una ciudad donde se producía mucho vino. Era una ciudad con una puerta abierta por la cual y desde la cual se había difundido el Evangelio a gran parte de Grecia y de Macedonia y Asia Menor, llegando hasta Siria. Y dice la palabra así, dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie puede abrir. La Escritura enseña que Dios es santo. Como alguna vez te dije desde este lugar, también la Biblia enseña
que Dios es justo, que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios es todopoderoso, que es omnisciente, que es omnipresente, todo lo que ya sabemos, pero del único atributo que la Biblia enfatiza por tripartito es su santidad. Dice, es 3 veces santo. Es una afirmación de la naturaleza divina. Y Dios espera, por ende, que su pueblo también sea santo. Ve delante de mí, le dice Dios a Abraham, y sé perfecto. Jesús les dice a los discípulos, Mateo 5:48, vayan y sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Fíjate que es lo único que nunca Jesús negoció con sus discípulos. Soportó la tibieza de ellos, sus ambivalencias, sus temores, su cobardía, aún su abandono. Pero cuando llegó el momento en el cual Jesús hablaba y los discípulos le dijeron, dura es la palabra que dice, se te está yendo la gente. ¿Te acordás la frase de Jesús? Si quieren pueden irse también vosotros. Habían transcurrido 2 años y medio del ministerio. Jesús estaba poniendo en riesgo la construcción de 2 años y medio en la vida de ellos, pero no iba a negociar santidad hasta que Pedro, por la gracia del Espíritu Santo, le dice, no, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pero no estaba dispuesto a negociar santidad. La descripción que hace Jesús de sí mismo es una introducción apropiada para la carta de Filadelfia, porque Jesús contaba allí con hermanos que se habían mantenido en santidad y Él se los reconoce. Filadelfia fue la llave que abrió la puerta de la salvación a muchas ciudades de Asia y hace alusión al pasaje de Isaías 22:22 que dice, pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará y cerrará y nadie abrirá. El poder, la potestad de determinar la salvación le fue entregada a Jesucristo. Y eso es lo que está diciendo cuando se presenta la iglesia. Más allá de la tarea de la iglesia de predicar, de mostrar el evangelio, de llevar la cruz a todas las naciones, de hacer obras de amor y de misericordia, déjame decirte que el único que convence al mundo de justicia, de pecado y de juicio es el Espíritu Santo. De hecho, la frase pondré las llaves está en singular, hace alusión exclusivamente al Mesías. Y el Señor le dice a la iglesia, he colocado delante de ti una puerta abierta. La recibieron muy bien todos los cristianos que recibían en esa ciudad y de allí se había desperdigado el Evangelio. Abrir y cerrar puertas debe interpretarse en el concepto de los judíos en Filadelfia, los cuales en oposición o de manera contraria se habían opuesto a que los gentiles ingresen a la ciudad y conozcan a Jesucristo. Por eso más adelante el Señor los va a llamar sinagoga de Satanás. Esos mismos judíos se habían opuesto también a la predicación y a la proclamación de la cruz. Se consideraban el pueblo escogido, pero Dios ya había escogido a otros. Y le dice a la iglesia, yo sé todo lo que haces. Delante de ti he puesto esta puerta, la cual nadie puede cerrar, y afirma, aunque son pocas tus fuerzas, has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Yo sé lo que haces. Nuevamente quisiera detenerme en esta mañana para afirmar que Dios conoce y sabe lo que hay en nuestros corazones.
Hay un detallado y pormenorizado análisis y detalle de todo lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón que se presenta día tras día delante de su presencia. Y esto significa que Él conoce también cada necesidad, cada dificultad, cada circunstancia negativa. Él sabe toda carga que llevamos. Como te dije el otro domingo, Él tiene contabilizadas cada situación de angustia, de dolor, cada lágrima. Nuestras oraciones, nuestros esfuerzos no caen en saco roto. Él las pesa y las tiene conocidas. Jesús le dice a la iglesia: delante de ti he puesto una puerta la cual nadie puede cerrar. Déjame decirte que más allá de las dificultades, de la angustia, de los problemas, a veces con la vorágine del día a día perdemos el foco, perdemos la vista de lo más importante, de lo más grande, de lo más maravilloso que es la salvación de nuestra alma. Ya fue puesta delante nuestro. No hay obra de las tinieblas, no hay poder del infierno, no hay dolor, no hay sufrimiento que te pueda arrebatar de las manos de Dios. Y eso es un logro que conquistó Jesucristo en la cruz. La puerta ya nadie puede cerrarla, no hay circunstancias, no hay poder, no hay persona sobre la faz de la tierra o en los cielos o debajo de ellos que pueda cerrar la puerta de la salvación que Dios te dio. El valor más grande, la realidad más excelsa es que vos y yo somos salvos por toda la eternidad. Nadie puede cerrar esa puerta. Como te dije, muchas veces las pruebas nos superan. Nuestra realidad, el contexto, las situaciones hacen que descuidemos ese concepto. Pero ya lo más importante está en tu mano y es la eternidad con Dios. Cada uno de nosotros tenemos una eternidad con Dios. Y Jesús le dice a la iglesia de Filadelfia maravillosas palabras: son pocas tus fuerzas. Sabía que era una iglesia debilitada por la persecución, por el dolor y por la muerte, pero le reconoce: has obedecido mi palabra. No negaste mi nombre a precio de tu propia vida, no negaste mi nombre y guardaste mi palabra. El epitafio más grande que cualquier persona pudiera tener delante de Dios: ha guardado mi palabra. La iglesia había sido perseguida. Los propios judíos los entregaban, sus propios hermanos, sus propios familiares los denunciaban y los juzgaban por eso. La frase: eran insignificantes, era un grupo reducido, tenían poca fuerza, eran débiles, eran pocos, habían sido subestimados. Sus propios hermanos los habían vendido y entregado, pero esos que se llaman judíos, pero que en realidad son una sinagoga de Satanás, van a venir, les dice el Señor, y se van a postrar delante de ti y van a reconocer que yo te amo. Jesús le habla a una iglesia con poca fuerza, pero fiel y obediente. Y a esa iglesia que se había mantenido en la palabra le dice: yo te amo. Esa sinagoga de Satanás es símbolo de la iglesia que se aparta de la verdad, que no reconoce la soberanía del Altísimo, ni es capaz de vislumbrar su obra en medio de los tiempos. Esos apóstatas religiosos que no ven la luz al final del túnel, a ellos los denuncia el Señor y le dicen: yo a ellos los haré venir delante de ti y verán que yo te amo. Es la única realidad que nunca nadie va a poder cambiar.
que nunca nadie va a poder modificar ni tu debilidad, ni la mía, ni nuestra flaqueza, ni aún el infierno y la potestad de las tinieblas van a poder cambiar la realidad de que Dios nos ama. A cada uno de nosotros, particular y personalmente, individualmente, Dios nos ama. Y tanto es así que dice la palabra, Jesús murió por cada uno de nosotros. Pero la iglesia estaba atravesando un momento difícil y Él les vuelve a recordar, yo los amo. Jesús le dice a la iglesia, por cuanto has obedecido mi mandamiento de ser perseverante, yo también te protegeré en la hora de la prueba, la cual vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba cuantos habitan en la tierra. Como muchas veces te dije desde este púlpito y te voy a seguir insistiendo, obedece la palabra. Esforzate por poner la palabra por obra. Viví conforme a la palabra, pensá conforme a la palabra, actuá conforme a la palabra. La principal recompensa motivadora de Jesucristo hacia esta iglesia es: has obedecido mi mandamiento, tuviste pocas fuerzas, estabas debilitado, estabas perseguido, fuiste atribulado, pero has guardado la palabra. Por tanto, yo te voy a guardar de la hora de la prueba que viene sobre la tierra. Y no es un tiempo de 60 minutos, no es una hora cronológica. Jesús está hablando de la gran tribulación. ¿Te acordás de Mateo 24? Dice la palabra: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán que son el Mesías. Entonces los arrestarán y los perseguirán y los matarán, y en todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores, y muchos se apartarán de mí y los traicionarán, y habrá entonces pestes y guerras y hambres como nunca antes ha habido, ni lo hará después, y el amor de muchos se enfriará. Llegará el momento tarde o temprano en que Dios va a juzgar a las naciones. Y la tierra va a experimentar dolor como nunca antes lo vivió. Y las palabras de Jesús se cumplirán. Todo lo que vemos a diario, todo el pecado, toda la maldad, toda la ira, toda la corrupción, toda la idolatría sucede estando la iglesia en medio de la tierra, pero cuando sea arrebatada ya no va a haber consuelo ni esperanza para ellos. Y Dios le dice a la iglesia: yo te voy a guardar de esa hora de la prueba. Vengo pronto. Lo que tienes, no lo sueltes. Y a nadie le des tu corona. El Señor le habla a la iglesia y le dice: retené lo que tenés. Esforzate por agradar cada día a Dios, no lo sueltes. No lo dejes ir, aunque muchas veces sea difícil, aunque muchas veces parezca que no podemos soportar más, aunque muchas veces el tiempo en el desierto se estire más de lo que pensamos y nuestros ojos lloren más tiempo del que deseamos. Le habla a la iglesia y le dice: no lo dejes ir. No lo sueltes, aunque tengas pocas fuerzas, agarrate a Cristo con uñas y dientes, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Perseverar, resistir, luchar, clamar, orar, viví conforme a la palabra. Toda oración Dios contesta y es contestada por Dios. Tenés que tener claro que Dios no es deudor de nadie. Y aún en medio de nuestra debilidad y con pocas fuerzas, Él sabe si nos esforzamos por cumplir o no su palabra. Déjame llevarte, Ana, por un instante. ¿Te acordás
acordás de Ana? Capítulo 1 de Primera de Samuel. Después léelo en tu casa. Elcana, primer policía de la historia. Chiste viejo, pero que sirve. Elcana tenía 2 mujeres. Penina, con la cual había tenido hijos, y Ana. Ana era estéril, no podía tener hijos. Ubicate por favor en ese momento histórico. Estamos hablando casi 1000 años antes de Jesucristo. Para esa época una mujer solo tenía 2 funciones básicas socialmente: la de tener hijos y la de ser madre. La única función social importante de la mujer hebrea en esa época era la de ser una madre. Y Ana iba al mercado, salía a comprar, andaba por la calle, saludaba a los vecinos, se comunicaba con todos, eran amables con ella, la sonreían y ella sonreía, pero ¿sabes qué? Cuando se daba vuelta, decían: ahí va la maldita por Dios. Porque ese era el concepto: una mujer que no podía tener hijos había sido maldecida. Ponete en los zapatos de Ana. No había métodos científicos a los que podía recurrir. No se conocía la adopción. No existía la adopción. Día tras día, cada mañana se levantaba, hacía sus tareas, hacía lo que tenía que hacer, pero a la noche cuando se acostaba había una carga pesada en su corazón, había profundo dolor, había angustia, se le quebrantaba su alma, se partía su corazón y no podía hacer nada para cambiarlo todos los años. Elcana subía con toda su familia a adorar al templo y allí, dice el versículo 6 de Primera de Samuel, Penina aprovechaba y se burlaba de ella y hacía que se entristezca porque le refregaban el rostro que era estéril. Y Elcana le dice: ¿acaso yo no valgo como 10 hijos? Y no. Ana no podía hacer nada, pero hizo lo único que sabía hacer como una mujer hebrea que era: orar. Y dice la palabra, Primera de Samuel, que Ana con profunda angustia lloró amargamente delante del Señor. E hizo voto diciendo: oh Señor de los ejércitos celestiales, si mirares mi dolor y contestaras mi oración, y me dieras un hijo, entonces yo lo consagraría para que te sirviera por siempre. Ana no podía cambiar la naturaleza. Ana no podía hacer frente a la situación de Penina, y acudió a Dios. Encima llega al templo y dice el texto que lloró amargamente y lloró por largo tiempo. Tanto dolor había en el corazón de Ana que ni siquiera podía abrir la boca. Y dice: lloró largamente, pero sus labios no se movían, ni siquiera tenía fuerzas para hablar. Pero su corazón se estaba desgarrando delante de Dios, y allí estaba Elí, el sacerdote, sentado a la distancia en el sillón del templo, presto para juzgarla, y le dice: mujer, digiere tu vino de una vez. Ni siquiera en la iglesia había encontrado descanso. ¿Nunca te pasó que en el peor momento de tu vida, de angustia, siempre hay algún hermano que en vez de acompañarte y, como dice San Pablo, sufrir con el que sufre y llorar con el que llora, te critica
critican y te juzgan sin saber la realidad. Eso era lo que estaba haciendo Elí. Mujer, digiere tu vino de una vez por todas. Y habla a Ana y le dice, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada que está pidiéndole un hijo a Jehová. Y le he prometido que si Él me lo da, yo lo entregaré a su servicio. Le cae la ficha a Elí y le dice, ve y Jehová conceda tu oración. Al cuarto año, las mujeres hebreas amamantaban y criaban a sus hijos férreamente durante los primeros 4 años de su vida. Al cuarto año sube Ana con un nenito llamado Samuel, aquel a quien Dios escucha. Eso significa Samuel. Y Ana le dice a Elí, ¿te acordás? Yo era esa mujer que estuvo llorando largamente en el altar y a la cual le dijiste que era borracha. Este es el fruto de mi aflicción. Por este hijo oré y Dios me lo dio. Y ahora vengo a consagrarlo para que sirva toda su vida delante de Jehová mi Dios. Dios no solo contestó la oración de Ana, sino que le regaló el que sería uno de los sacerdotes más importantes de Israel, el primer profeta de Israel. Llamó su nombre Samuel, Dios la había escuchado y desde allí en adelante, ahora Samuel escucharía la voz de Dios. Fue el resultado de su oración. La aflicción de Ana dio a luz un hijo. Sus lágrimas concibieron a Samuel. Dios contestó su oración. El Señor le dice a la iglesia en Filadelfia, son pocas tus fuerzas. Fue mucha la persecución, pero guardaste mi palabra. Y Él escuchó su oración. En esta mañana quizá hay alguna pesada carga que estás llevando en tu corazón. Esa carga la llevó la iglesia de Filadelfia mucho tiempo. Y esa carga la llevó Ana mucho tiempo, pero el resultado fue el mismo. Aunque sean pocas tus fuerzas, obedeciste mi palabra. Ana se mantuvo confiando en Dios, y la iglesia de Filadelfia también. Vamos a orar en esta mañana y te voy a pedir que allí donde estés cierres tus ojos. Y vamos a abrir nuestro corazón. El Señor le dice a la iglesia que por su fidelidad y su obediencia los va a hacer vencedor y serán columnas del templo y estarán por toda la eternidad delante de la nueva ciudad de Jerusalén con Él. Aunque son pocas tus fuerzas, has obedecido mi palabra y no me negaste. No te vayas de este lugar sin haber derramado tu alma delante de Dios. Dios sabe cada petición que hay en tu corazón. Y Dios sabe que muchas veces como Ana o como la iglesia en Filadelfia, el valle de sombra se hace más largo de lo que quisiéramos transitar. Y las lágrimas se amontonan mayor cantidad del tiempo del que quisiéramos.
Pero la respuesta para la iglesia fue la misma que la respuesta para Ana. Ambos perseveraron delante de Dios. Ana quebrantó su corazón. Filadelfia quebrantó su corazón. El Dios que estuvo en el altar de Ana es el mismo que está en esta mañana en este lugar. Solo te voy a sugerir que sigas la misma receta, porque Dios conoce cada corazón. Y como le dice a la iglesia, Dios sabe que a veces tenemos poca fuerza por tanto dolor, pero Él responde. Siempre Él responde. Quizá este no sea un altar tan decorado y elegante como el que tenía el templo de Israel, pero este altar sigue teniendo la misma eficiencia, porque no depende de su adorno, sino de quién está en él. Déjame decirte, no te vayas de este lugar sin haber derramado tu alma delante de Dios. No importa cuál sea tu petición. Dios quiere regalarte a Samuel. Dios quiere hacerte columna del templo de Dios y que seas heredero de la nueva Jerusalén. Señor, te damos gracias en esta mañana y te bendecimos porque tú eres fiel. Señor, y te damos gracias por tu palabra, porque ella permanece para siempre. Señor, el hombre a veces tiene pocas fuerzas. Hay situaciones que nublan la visión y entristecen el alma. Pero tú eres el que tiene la llave y te agradecemos porque lo más importante, lo más sagrado, lo que ya nadie podrá arrebatarnos, lo que ya nadie podrá quitarnos, es que somos salvos por toda la eternidad. Y esa puerta ya nadie va a cerrarla delante de nuestros ojos. Pero también sabes que algunos hermanos nuestros están pasando por pruebas y aunque son pocas sus fuerzas, se esfuerzan por obedecer tu palabra y no negar tu nombre. Te ruego en esta mañana que tú escuches su oración, que en tiempo de prueba, que en tiempo de angustia, que en tiempo de dificultad, que en tiempo de dolor, tu Espíritu Santo les vivifique. Señor, tú le dijiste a la iglesia, yo vengo pronto, retén lo que tienes, ayúdanos a retener lo que nos diste, a no soltar lo que tenemos. Señor, la corona ya está sobre nuestras cabezas. Al que venciere, tú lo vas a hacer columna de un templo eterno que no cambiará, que permanecerá por los siglos de los siglos. Señor, no importa lo que diga la gente. Elí se burló de Ana, la juzgó duramente, pero ella estaba abriendo su corazón delante de ti. Y en esta mañana queremos abrir nuestro corazón delante de ti. Queremos quebrantar nuestra alma en tu presencia. Señor, tú conoces cada necesidad en esta mañana. Tú conoces el dolor de cada uno de mis hermanos. Tú conoces la petición de cada uno de ellos. El mismo Señor sigue siendo real y está presente en esta mañana. Pedimos que tú ministres. Señor, muchos fueron las lágrimas de Ana, pero Samuel llegó. Y Samuel finalmente fue el profeta elegido, que abrió la brecha para que otros señalen al Mesías. Señor, gracias porque un corazón quebrantado dio a luz a uno de los mayores profetas de Israel.
Y hoy queremos que nuestra oración también dé a luz tu obra, dé a luz el fruto de tu poder y de tu majestad. Porque más allá de las fuerzas que tengamos, tú eres soberano. Y más allá de la debilidad que haya en nuestra mano, tú eres el Todopoderoso. Y más allá de lo que diga la naturaleza, tú sigues siendo Dios. Y te damos gracias, porque también nuestros ojos van a ver el fruto de nuestro clamor. Y nuestro fruto va a ser duradero y permanente. Señor, gracias, porque nuestros ojos verán el fruto de nuestras peticiones. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias por la iglesia de Filadelfia, porque no hallaste reproche en ella, tampoco halles reproche en cada uno de nosotros. Ayúdanos a perseverar, porque tú vienes pronto. Señor, tú estás a la puerta y tu venida está cercana. Entregamos esta semana en tu mano para que podamos ver tu gracia y para que tu favor vaya delante nuestro. Señor, tú abrirás puertas que nadie cerrará y tú contestarás oraciones que nadie podrá impedir, porque eres nuestro Dios soberano y quien nos sostiene en su mano. Oramos, Padre, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.